Bueno, nos había quedado pendiente respecto de las causas de justificación la cuestión del exceso, cuestión que se limita prácticamente a la interpretación del artículo 35 de nuestro Código Penal, que textualmente dice: el que hubiese excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o negligencia. Este brevísimo artículo plantea una serie de problemas interesantes y que han sido profundamente discutidos por la doctrina nacional. En principio, se trata de una conducta que comienza siendo justificada y termina siendo antijurídica. Ahora, no es que cuando termina la situación de justificación, sea la situación objetiva de legítima defensa, de estado de necesidad, de imposición del cumplimiento del deber jurídico, el sujeto sigue voluntariamente, conscientemente, entonces en una legítima defensa se deja de ser defensa y pasa a ser venganza. En un estado de necesidad cesa la necesidad, lo hace por gusto. En un cumplimiento de deber jurídico, qué sé yo, porque se le ocurre. No. Se trata de cuando la persona, poniendo la normal diligencia, el exceso tiene que ser culpable, poniendo la normal diligencia, se podría dar cuenta que la situación de legítima defensa cesó, que la situación de necesidad cesó, que la situación que le habilita el cumplimiento de deber jurídico cesó, pero sin embargo no pone la normal diligencia y continúa llevando adelante la acción. Se trata de un exceso extensivo, no intensivo, cuidado. Nuestra jurisprudencia en esto ha sido errante y a veces se equivoca mucho. No es un exceso intensivo. Quien de una trompada se defiende con un obús no está fuera de la legítima defensa. Nadie puede exceder los límites de algo dentro de lo cual nunca ha estado. Nadie puede exceder los límites de la legítima defensa, del estado de necesidad, del cumplimiento del deber jurídico, si nunca estuvo en esos límites. Una conducta solo puede exceder esos límites cuando estuvo dentro de esos límites. De modo que es un exceso extensivo. Bien. Es un exceso extensivo por algo que vamos a ver y que en realidad lo vamos a ver al tratar de las causas que excluyen la culpabilidad. Es un error de prohibición indirecto. Cree el sujeto que está actuando, que continúa actuando dentro de la situación de justificación o de cumplimiento de un deber y realmente no está actuando ya dentro de esa situación. Pero que conforme al cuidado debido se hubiese percatado de que esa situación había cesado. No se trata de una conducta culposa o negligente. No. La culpa o negligencia tiene que estar en la inobservancia del deber de cuidado respecto de la situación objetiva de justificación de necesidad o deber jurídico. Pero la conducta sigue siendo dolosa. El sujeto que cree que continúa la agresión, si él cree que continúa la agresión, en realidad se defiende dolosamente, se defiende típicamente, la conducta típica continúa, solo que dejó de estar justificada. Pasó el límite temporal del estado objetivo de legítima defensa. Entendámonos. Lo que se aplica conforme al 35 es la pena del delito culposo o negligente, pero no es porque la conducta sea culposa o negligente. Es un error de prohibición vencible. Es el efecto de un error de prohibición vencible. La parte en que excede la situación objetiva de justificación, que ya no resuelve el conflicto conforme a derecho, es una parte en que la conducta deviene típica, dolosamente típica. Es una conducta típicamente dolosa. Solo que como una conducta que comienza siendo antijurídica y termina siendo justificada es menos reprochable que una conducta que empieza y termina siendo antijurídica,
entonces esa parte de conducta típica y antijurídica, que es el exceso, esa parte, cuando está amparada por el error de prohibición vencible, se resuelve conforme a las reglas del error de prohibición vencible, y el código nuestro, quizás a veces se le va la mano, pero bueno, dice que en ese caso se aplica la pena correspondiente al delito culposo o negligente. La pena, no es porque sea una tipicidad culposa o una tipicidad negligente. ¿No? La tipicidad, el sujeto que se está defendiendo legítimamente quiere inferirle una lesión al otro, sin duda. Y eso es doloso y eso es típico. Ahora, cuando termina la justificación que neutraliza esa tipicidad, y bueno, entra entonces en una conducta que es típica y antijurídica, pero cuyo contenido de culpabilidad es menor, como vamos a ver cuando veamos ahora en materia de culpabilidad el error de prohibición indirecto vencible. No se trata, insisto, de un error, de un exceso intensivo. El exceso intensivo está previsto en algunos códigos penales con la fórmula de eximente incompleta. Nosotros no tenemos fórmula de eximente incompleta en nuestro código. En la tradición española, etcétera, sí existe la eximente incompleta. Insisto, es cuando se continúa la acción por efecto de un error de prohibición vencible. Si no existe error de prohibición vencible, si el sujeto después que cesó la agresión le da una patada en la cabeza al que está inconsciente en el piso, esto no está incluido en el 35, esto es un homicidio directamente, es una venganza, no tiene nada que ver con la legítima defensa. Sí, lo mismo pasa en el estado de necesidad, lo mismo pasa en el deber jurídico, naturalmente. Acá se trata de que el sujeto cree que continúa la situación objetiva, ¿sí? Cree que continúa, pero la situación ha cesado y poniendo el adecuado cuidado se hubiese podido percatar de que la situación objetiva de justificación o de deber jurídico ya no existe. Bien, con esto cerramos directamente la segunda característica, el segundo carácter específico del delito, la antijuridicidad, y pasamos a ocuparnos del tercer carácter específico del delito, del tercer adjetivo del delito, que es la culpabilidad. Ya les había dicho en algún momento que entre el injusto, la conducta típica y antijurídica, y la pena se necesitaba siempre un puente, porque medir la pena conforme a la intensidad del injusto es algo que deforma totalmente la realidad. Solo se podría medir la pena conforme a la intensidad del injusto presuponiendo que todos los seres humanos somos iguales, presuponiendo que todos actuamos en las mismas circunstancias, presuponiendo que todos tenemos el mismo espacio social de decisión, presuponiendo que todos tenemos el mismo estado de ánimo frente a situaciones conflictivas, etc., lo cual sería falso, naturalmente, porque esto no sucede. Donde hay seres humanos, todos los seres humanos somos diferentes, los mismos seres humanos en el curso del día tenemos distintos estados de ánimo, distintas circunstancias, tenemos distintas personalidades, hay cosas que nos debilitan más, hay cosas frente a las cuales somos más fuertes, las circunstancias varían, el contexto varía, etc. Es decir, algo tenemos que meter entre la culpabilidad, entre el injusto y la pena. Un puente tenemos que hacer. Conforme a cada filosofía de cada momento, ese puente se puede hacer de distintas maneras. Los positivistas viejos lo habían hecho a través de la peligrosidad, pero normalmente hoy es casi unánime afirmar que este puente se hace a través de la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Bueno, ante todo hablar de culpabilidad tenemos que hablar de culpabilidad, cuidado, de un acto. No culpabilidad de una persona, sino que es culpable o no es culpable, no. Culpabilidad de un acto. La culpabilidad es un carácter del delito.
es un carácter del delito, del acto, de la conducta típica y antijurídica. A cada conducta típica y antijurídica corresponde una cierta culpabilidad. ¿Cómo se construye este concepto de culpabilidad? Bueno, el derecho toma elementos de la ética tradicional, de la ética aristotélica, de Tomás de Aquino, de Kant, de Hegel, etc., elementos de ética tradicional, y en base a esos elementos de ética tradicional construye un concepto conforme al cual la sociedad le puede reprochar al infractor su conducta. Independientemente de que acá hay una confusión peligrosa entre sociedad y Estado, no, es el Estado el que le reprocha formalmente esa conducta. Es un concepto formalmente ético. Toma estos elementos de la ética, pero son elementos formales de la ética. ¿Por qué? Y son elementos formales porque el juicio de culpabilidad, entendido como lo elabora el derecho, no es materialmente ético. ¿Qué es la culpabilidad en este sentido? Es el reproche jurídico, personalizado, que le hace el Estado al sujeto, al autor, al protagonista del injusto, de la conducta típica y antijurídica. Le dice: yo te reprocho porque vos en esa circunstancia en que has actuado y conforme a tus características podías haber hecho algo diferente, no antijurídico o incluso menos antijurídico, menos ilícito de lo que hiciste. Y sin embargo, pese a que tuviste esa oportunidad, que tuviste esa posibilidad, has actuado, has llevado a cabo una conducta típica y antijurídica. Es el reproche personalizado que se le dirige al autor y que, como ustedes ven, se construye sobre una base formal ética. Ahora, ¿por qué digo que esta base formal ética es formal, pero no es materialmente ética? Por la selectividad. Por la selectividad. El juicio de reproche se hace sin tomar en cuenta la selectividad, sin tomar en cuenta el grado de vulnerabilidad que hace que el sujeto sea criminalizado secundariamente. En este ámbito de la culpabilidad, cuidado que también juega la dialéctica de Estado de Derecho y de Estado de Policía. Cuidado. Todo Estado que pretende ser Estado de Policía pretende hacer culpabilidad de autor. Pretende reprocharle al sujeto su personalidad, pretende reprocharle su carácter, pretende reprocharle lo que es. Pretende reprocharle: vos sos un delincuente, no vos cometiste un delito. Y este reproche de culpabilidad de autor significa que cuando hacemos culpabilidad de acto no tomamos en cuenta las características personales del sujeto. Sí, claro que las tenemos que tomar en cuenta, pero en un sentido distinto, en un sentido diferente. Hay sujetos que son más cobardes frente a determinados hechos, hay sujetos que son más valientes, hay sujetos que están más inclinados a determinada conducta, hay sujetos que están menos inclinados a determinadas conductas, hay sujetos que son comunicativos, etc. Hay sujetos que son introvertidos. Sí, claro, pero esas características de personalidad hacen al espacio concreto, hacen a las circunstancias, hacen al ámbito de autodeterminación que el sujeto tuvo en el espacio concreto. No todos tenemos la misma capacidad de acción en un determinado espacio en frente a una determinada circunstancia. Hay cosas que tocan más el núcleo problemático de cada uno, hay cosas que lo tocan menos, hay circunstancias que nos motivan más, hay circunstancias que nos motivan menos, etc. Pero por otra parte,
la criminalización secundaria, como vimos desde el comienzo, como se los expliqué al comienzo, se rige por características que no se le pueden reprochar al sujeto. Yo no le puedo reprochar al sujeto su estatus social. No le puedo reprochar al sujeto su pertenencia a un sector desfavorecido de la población. No le puedo reprochar al sujeto la carga estereotípica que determina su selección. No, eso no es reprochable. A nadie se le puede reprochar que sea rico o pobre, que tenga tal o cual estado, que haya sido instruido hasta tal grado, hasta otro grado, etc. Toda sociedad tiene entrenamiento distinto, tiene clases sociales, tiene sectores más favorecidos, tiene sectores menos favorecidos. Sabemos que los sectores más favorecidos son menos vulnerables, sabemos que los sectores más desfavorecidos son más vulnerables, pero hay algo que es cierto. No todo sector porque sea desfavorecido socialmente, no todo sector porque sea pobre, no todo segmento humilde de la sociedad es criminalizado en su totalidad, ¿no? Que de ahí se seleccionen personas, sí es cierto, se seleccionan personas de esos sectores, pero no todo el sector es criminalizado. Entonces, se supone que alguien tiene que haber hecho algo para llegar a ser criminalizado. Y también de vez en cuando, personas pertenecientes a sectores que son, por lo general, invulnerables en la sociedad, invulnerables al riesgo de criminalización en la sociedad, sin embargo, resultan excepcionalmente criminalizadas. Es cierto que quienes pertenecen a estos sectores que nutren la criminalización secundaria tienen que hacer algo para ser criminalizados, dado que no se criminaliza todo el sector, es verdad. Por poco esfuerzo que sea necesario hacer, algo tienen que hacer. Hay un esfuerzo personal que se realiza desde el estado de vulnerabilidad de la persona hasta la situación concreta de vulnerabilidad que hace que lo pesque la criminalización secundaria. Aquellos que tienen un alto estado o nivel de invulnerabilidad tienen que hacer un esfuerzo mucho mayor, por supuesto, para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Un very important person tiene que realizar un esfuerzo bastante considerable para ir a parar a la cárcel. No es lo mismo que el esfuerzo que tiene que hacer un villero para llegar a la cárcel. Con un poco que haga llega. Aunque puede hacer mucho también, ¿eh? Sí, por supuesto. Poco que haga llega. Entonces, me basta pensar en la culpabilidad como un ámbito de autodeterminación más o menos común. No. Necesito componer en la culpabilidad dos elementos, dos criterios. Una culpabilidad de acto, ¿qué ámbito de autodeterminación tuvo? No lo tuvo reducido por nada. Y además, una reprochabilidad del esfuerzo personal que haya hecho cada uno por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. No le puedo reprochar ni el bajo, ni el alto estado social. Lo que sí le puedo reprochar es, a partir de su estado social, de su estatus social, bajo o alto, el esfuerzo que cada uno haya realizado para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Es decir, la culpabilidad de acto más la culpabilidad por la vulnerabilidad es lo que me cierra el concepto jurídico penal de culpabilidad como reprochabilidad. La medida de la culpabilidad, este reproche personalizado, nos va dando la idea del esfuerzo personal, como les decía hace un momento, pero a su vez este esfuerzo personal
es lo máximo que pueden evaluar los jueces. Cuando los jueces, evaluando racionalmente, por supuesto, no conforme a lo que dicen los medios masivos de comunicación, o el miedo que les infieren para no ser linchados por los medios, evalúan el grado de culpabilidad republicanamente. Lo que realmente tienen que valorar para evaluar ese grado de culpabilidad, ese grado de reproche personalizado al sujeto que se traduce en la culpabilidad del acto, del delito, ese grado de reproche lo deben valorar y tienen una posibilidad de hacerlo. Una opinión pública sana comprende perfectamente que se lo valore conforme al esfuerzo del sujeto por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Es decir, sea grande el esfuerzo. Un sujeto que causó un homicidio plural, no sé, una cosa de esa naturaleza, pertenezca al sector social que pertenezca, naturalmente que ese injusto, la cuantía de ese injusto, está revelando un enorme esfuerzo que no le era necesario para alcanzar el estado de vulnerabilidad conforme a su estatus social, no, pero se le fue la mano, por supuesto. Un sujeto que desde un alto grado de invulnerabilidad, un banquero que estafa media humanidad, y bueno, es decir, los jueces, cuando el esfuerzo por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad es menor, tienen más amplitud para valorar la menor culpabilidad y traducirlo en una menor pena. Cuando el esfuerzo por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad es muy alto y la posibilidad que tienen los jueces es muy reducida frente a una opinión pública sana. Esto es, fácticamente, esto es así. Y además, republicanamente, es lo que corresponde. Los jueces no operan como la Cruz Roja Internacional, no pueden evitar la guerra. Entonces lo que sí pueden evitar es la Cruz Roja Internacional, la crueldad de la guerra, y los jueces la crueldad de la continuación de la guerra en la política. Insisto, no sé si tenía razón Clausewitz o Foucault. No sé si la política es la continuación de la guerra por otros medios o la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero esto hace que la agencia de reducción, de contención del poder punitivo del momento de la política tenga mayor amplitud de decisión cuanto menor es el esfuerzo personal por alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Insistimos en que la culpabilidad siempre está referida a un injusto. No hay una culpabilidad general. La reprochabilidad está en relación a un injusto, no hay nada que hacerle. Es decir, esto refleja lo mismo que en la vida cotidiana. Depende de la gravedad de la falta que se me pueda reprochar o no, o que yo la pueda exculpar de determinada manera. Porque está lloviendo, puedo disculparme y decir, bueno, no vine a la clase anterior porque estaba lloviendo. Sí, perfecto. Ahora, no puedo, el día que tengo que casarme, está fijada la hora del registro civil, etcétera, decir, no, porque estaba lloviendo, no fui. No. Depende del grado de exigencia, del grado de deber que yo tenía, y este es el grado de contenido injusto del hecho. De modo que a cada injusto corresponde un grado de culpabilidad. Vamos a ver que esto tiene otras consecuencias distintas. Vamos a ver un poco cuándo se excluye esta culpabilidad, cuándo no se le puede reprochar al sujeto el injusto cometido. La exculpación puede obedecer a que el sujeto no le sea exigible la comprensión de la criminalidad del injusto. O bien que siéndole exigible esa comprensión,
por más, incluso existiendo esa comprensión de la criminalidad, haya actuado en una situación de extrema conflictividad reductora que no le haga exigible la realización de una conducta lícita o menos lesiva. Es decir, hay dos. Cuando no le es exigible la comprensión de la criminalidad, bueno, no pudo comprender la criminalidad. Y si no pudo comprender la criminalidad, no le puedo reprochar lo que hizo. Lo segundo es cuando pudo comprender la criminalidad, incluso la comprendió, pero estaba en una situación tal de reducción de su ámbito de autodeterminación que no le puedo exigir que haya realizado una conducta diferente de la que realizó. Vamos a ver que esto puede pasar por estado de necesidad o puede pasar por una incapacidad de adaptar la conducta a la comprensión de la criminalidad, ¿no? Tengamos en cuenta, hablamos de comprensión de la criminalidad. Es un poco raro resulta lo que les estoy diciendo porque estoy hablando de criminalidad, ¿no? Vamos a ver. La doctrina suele decir que basta con la comprensión de la ilicitud, con la comprensión de la antijuridicidad. Cuidado, nuestro código exige la comprensión de la criminalidad, es decir, de la relevancia penal del injusto, de la conducta y incluso de la punibilidad de la conducta. Esto se remonta a la fuente de nuestro código, la fuente más lejana de nuestro código, que viene del código tejedor que se había basado en Feuerbach. Feuerbach requería el conocimiento de la punibilidad. Efectivamente. Esto viene de ahí. Es distinto porque si me llevo un libro de una librería con la intención de leerlo, de sacarle una fotocopia a una página y devolverlo, porque ignoro que el hurto de uso es hurto, lo cierto es que para una culpabilidad a la cual le basta la comprensión de la antijuridicidad, sería culpable. Para una culpabilidad que exige la comprensión de la criminalidad, es decir, de la relevancia penal de la ilicitud, no sería culpable. Y en nuestro código lo que se exige es la comprensión de la relevancia penal de la ilicitud, de la antijuridicidad. No basta el mero conocimiento de la antijuridicidad, sino que se requiere la relevancia penal de la antijuridicidad. Comprensión. Cuidado. Por supuesto que para comprender hay que conocer, es decir, hay ciertos conocimientos que son necesarios para que yo le pueda hacer el reproche de culpabilidad. Esto es cierto. Pero no basta con conocer. Comprensión exige algo más. Comprensión exige la posibilidad de internalizar, de introyectar. Conocer, yo puedo conocer valores de otra sociedad, toda la antropología cultural me puede mostrar valores de otra sociedad. Margaret Mead se puso a estudiar los valores de la sexualidad en Samoa, una famosa antropóloga de la antropología cultural, pero Margaret Mead volvió a Nueva York y se comportaba conforme a los valores de la sociedad norteamericana. Sí, pues conozco los valores, los conozco, pero no los introyecto, no los hago parte de mi equipo psicológico para comportarme conforme a esos valores. Es decir, si llego a un puesto esquimal donde dicen que, no creo que sea cierto, no importa, que ofrecen en el iglú a una mujer toda perfumada en orines, al visitante, al huésped, y rechazarlo es una injuria. Bueno, yo puedo conocerlo, pero no me comporto conforme a esas pautas que dicen que tiene la sociedad esquimal, no tengo idea.
naturalmente, sí, en nuestros pueblos originarios conozco las pautas, pero no las hago parte de mi comportamiento social, no las introyecto, no las internalizo como parte de mi estructura de valores que determina mi conducta. Obviamente que quien roba, más bien que no tiene introyectada mucho el valor propiedad ajena, claro, el que mata no tiene introyectado mucho el valor de la vida ajena. Por eso que nuestro artículo, el inciso primero del 34, dice el que no haya podido comprender, no exige la comprensión del valor, sino que haya tenido la posibilidad de comprender el valor. Basta con que haya tenido la posibilidad de comprenderlo, no exige que lo haya comprendido, eso es otra cosa. Exige la posibilidad de comprensión que presupone determinados conocimientos. Quede claro, pues, que no es lo mismo, conocer que comprender. Para comprender tengo que conocer determinadas cosas, ¿sí? Pero comprender es algo mucho mayor. Es introyectar, es hacerlo parte de mi esquema de valores, que es el que determina mi comportamiento social. La idea de culpabilidad en general, una idea de culpabilidad en general como reprochabilidad, es una idea de que el reproche que es lo que le puedo formular a alguien para exigirle el pago de una deuda. En alemán la palabra culpabilidad se dice Schuld, y Schuld es tanto culpabilidad como también deuda. Schuldrecht es el derecho de obligaciones. Entre nosotros, culpa también tuvo el carácter de deuda en castellano en la vieja redacción del Padre Nuestro, cuando nosotros decíamos pagar nuestras deudas en el Padre Nuestro, no estábamos diciendo pagar los pagarés, sino pagar nuestras culpas. Ese doble sentido tiene. De ahí deriva la idea formal, ético-formal de que les hablé al comienzo, ¿no? Que esta ética meramente formal, pero que no tiene contenido material, la estamos tratando de suavizar, de atemperar de alguna manera con la culpabilidad entendida como reproche del esfuerzo que el sujeto haya realizado para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad en cada caso, de vulnerabilidad a la selectividad del poder punitivo. Bien, ¿cuándo no hay culpabilidad en principio? Bueno, si uno de los requisitos es que haya tenido la posibilidad de comprensión de la criminalidad, no la hay cuando esta posibilidad no existe. Cuando no es exigible que haya comprendido esa criminalidad. Una de las razones en las cuales hay dos momentos, circunstancias que hacen que esto no sea exigible. Una es cuando hay una incapacidad psíquica de comprensión de la criminalidad, otra es cuando el sujeto se encuentra en un error invencible respecto de la primera es que no puede haber comprendido por incapacidad psíquica, la segunda que no lo haya podido comprender o conocer en el segundo caso, realmente porque directamente no estaba en un error de prohibición totalmente invencible que le hacía creer que su conducta era conforme a derecho. Vamos a ocuparnos de la primera, de la incapacidad psíquica de culpabilidad o imputabilidad. Esto es verdaderamente, vimos que la capacidad psíquica de delito tiene distintos momentos, hay una capacidad psíquica de conducta, hay una capacidad psíquica de dolo y hay una capacidad psíquica de culpabilidad. A la capacidad psíquica de culpabilidad se la llama imputabilidad. La imputabilidad existe naturalmente cuando media una perturbación de la conciencia, que impide
impide esta comprensión. Una perturbación grave de la conciencia. Que en nuestra fórmulas insuficiencia de las facultades o alteración morbosa. Bueno, realmente se ha tomado siempre insuficiencia de las facultades como debilidad mental o en los distintos casos de oligofrenia. No es solo eso. Perturbación de la conciencia, como dijimos en su momento, conciencia es un concepto psicológico, psiquiátrico, que responde al funcionamiento armónico del sensorium, de todas las facultades mentales. Y toda insuficiencia implica una alteración, porque cuando una de las facultades disminuye, es insuficiente, la otra se eleva de alguna manera, ¿no? Vemos en la esquizofrenia, por ejemplo, la fuga de ideas. Fuga de ideas, se habla mucho más rápido del pensamiento directamente, ¿no? Entonces, estos fenómenos, toda insuficiencia es una alteración, y toda alteración está implicando alguna insuficiencia. No es que insuficiencia haya que limitarlo al grado de debilidad mental. Incluso la debilidad mental, cuidado, no existe, no son las personas inimputables, es el hecho imputable o inimputable, aunque en el lenguaje común hablemos de repente de inimputables. No es inimputable la persona, es inimputable el hecho, el injusto es inimputable. Eso es ¿por qué? Porque no puede formulársele a la persona el reproche de culpabilidad y por ende no le es imputable el injusto. En cuanto a la oligofrenia, la debilidad mental, cuidado, porque puede haber alguna debilidad mental más o menos superficial, no muy profunda, pero que al sujeto no le impida comprender la criminalidad de un acto cuyo contenido ilícito es bastante objetivo, concreto, como puede ser la propiedad, que no le impida comprender que no debe apoderarse de una cosa ajena. Pero, sin embargo, esa misma debilidad mental puede impedirle comprender el contenido ilícito de un delito cambiario, que necesita una elaboración un poco más fina, más abstracta del pensamiento. Normalmente la debilidad mental se caracteriza por una dificultad de pensamiento abstracto, el pensamiento es más bien concreto. Entonces, ciertos desvalores que requieren pensamiento más concreto, y una persona con cierto grado de debilidad mental lo puede entender, pero cuando lo que se requiere es un pensamiento más abstracto, puede ser que no lo entienda. Entonces, una misma persona con unas mismas características puede ser imputable en un delito, puede imputársele un delito, sí, un injusto, sí, pero otro no puede imputársele. ¿Por qué? Porque para otro con mayor abstracción del valor, para comprender la abstracción del valor se requiere una mayor capacidad de pensamiento abstracto que la persona no tenga. De modo que es muy delicado valorar esto, valorar en cada caso cuál es el grado de exigibilidad, ¿no? Por supuesto que un psicótico es alguien a quien la conciencia le está perturbada. La conciencia no se perturba parcialmente, cuidado. La conciencia se perturba íntegramente. Aquella cosa de Carrara que decía que si un sujeto, un delirante, cree que tiene una pierna de vidrio y le van a golpear esa pierna, se puede defender legítimamente, en vez de le van a golpear la otra. No, esto es absurdo, esto no es así. De ninguna manera esto es así. Quien cree que tiene una pierna de vidrio, bueno, directamente tiene perturbada la conciencia en total, ¿no? Pero esto que digo, ¿qué sentido tiene? ¿Quién valora el grado de exigibilidad conforme a determinada circunstancia concreta, que puede ser patológico, puede no ser patológica? Todos pasamos por por situaciones que son de incapacidad psíquica, de culpabilidad. Todos los días nos despertamos, estamos medio tontos, no sé, es el momento del crepuscular ese que estamos despertando, estamos en condiciones de comprender la criminalidad de un acto, ¿no? Probablemente no, sin embargo no cometemos ningún acto en ese momento. Pero hay circunstancias, hay otras
Hay otras incapacidades que se producen por efectos de intoxicaciones agudas, intoxicaciones, etc. Es decir, hay otras incapacidades de comprensión de la criminalidad que pueden devenir de miedo, no miedo patológico, miedo a un objeto realmente temible que desencadena el terror, paraliza a un sujeto, ¿no? Terror significa estar aterrado, significa estar parecido a la tierra, estar inmóvil, lo deja inmóvil. Hay circunstancias, es decir, no tenemos que entender que la inimputabilidad siempre responde a patologías. A veces sí, a veces no. A veces no responde a patologías. El extremo cansancio, la falta de sueño. La falta de sueño produce efectos psicotizantes. Tener a un sujeto es una forma de tortura, no dejarlo dormir. ¿Qué? Al cabo, el sujeto empieza a tener alucinaciones, etc. La alteración del sueño en ese sentido, impedir el sueño. Bueno, el extremo cansancio que puede generar, una baja de atención, una exigencia de un estrés tremendo, etc. Y sí, puede producirse. Bueno, todas esas, ahora, ¿quién valora eso? Y eso lo tiene que valorar el juez. Tengamos en cuenta esto porque acá hay algunas cuestiones que muchas veces se confunden. Muchas veces se confunden cuestiones que hacen... se cree que todo lo psiquiátrico, psicológico, lo decide el perito. No, cuidado. Imputabilidad es un concepto jurídico. ¿Por qué? Porque es parte de la culpabilidad. Hay que evaluar hasta qué punto se le puede exigir a una persona la comprensión de la criminalidad. Y esa es una tarea del juez. El perito le dice, mire, este señor presenta estas características, es un psicótico que está viendo que hay un gaucho, lo saluda toda la noche desde la terraza de la casa. Este otro señor tiene unas alucinaciones auditivas, ve que el que está voceando el diario en la esquina lo está insultando. Bueno, en fin, pero es el juez en cada caso el que tiene que evaluar. Cuidado, en nuestra práctica, e incluso incurren los peritos en eso, comprende la criminalidad del acto y puede dirigir sus acciones, no, el que tiene que decir si comprende la criminalidad del acto y puede dirigir sus acciones es el juez. El perito le tiene que dar los datos que le permitan llevar a cabo esta evaluación al juez. Todo esto, por eso creo que de alguna manera todo juez penal necesitaría tener una formación mínimamente psiquiátrica. ¿Por qué? Y psicológica. ¿Por qué? Para poder evaluar lo que le dicen los peritos. Esta capacidad de comprensión tiene que existir en el momento de la conducta. Si no existe en el momento de la conducta, no me interesa ni la anterior ni la posterior. Entendámonos. ¿Y por qué quiero decir esto, de que esta capacidad tiene que existir en el momento de la conducta? Porque se ha pretendido, y lo dijimos y lo dejamos pendiente cuando hablamos del versario in re licita, el que quiso la causa quiso el resultado, que acá se ha pretendido una forma de hacer incurrir en responsabilidad objetiva, haciendo de dos conductas una. Es en los supuestos en que el sujeto voluntariamente se coloca en una situación de inimputabilidad. Me emborracho completo, no tomar unas copas, sino me emborracho, hasta llegar a una perturbación de conciencia por intoxicación alcohólica aguda, borrachera en forma. ¿Por qué? Para cuando esté borracho, matar al amante de mi compañera. Sí. La conducta de emborracharme es atípica. Es atípica. Lo que haga cuando esté borracho, la conducta típica y antijurídica, no es culpable, porque estoy totalmente inimputable. Me refiero a una embriaguez completa, ¿no?
Soy inimputable en ese momento. Una concentración alcohólica que pasa de tanto. Soy inimputable. Y son dos conductas distintas. La primera es atípica. Si una vez que estoy totalmente borracho, totalmente, viene el amante de mi compañero y se me ocurre abrazarlo, hermano, llévatela, no sabes el problema que te vas a crear, te la regalo. ¿Qué pasó? Nada. Nadie puede saber en estado de sobriedad lo que va a hacer en un estado de perturbación de conciencia aunque se lo provoque. Distinto es el caso en que ya colocarse en un estado de esa naturaleza implica una tentativa. El encargado de la torre de control de un aeropuerto que se embriaga para provocar una catástrofe aérea, por supuesto que la conducta de embriagarse ya es una tentativa, sí, por supuesto, no cabe duda. El médico que después de operar el paciente está abierto, el cirujano se embriaga para no cerrarle la herida, claro que es una tentativa, no cabe duda. Sí, pero el que se embriaga así, lo que se llamó la actio libera in causa, no puedo hacer de dos conductas una. Una conducta típica con una ultraintención. Una conducta típica en estado de inimputabilidad. Cuidado, esto es un versario in re líquida. Esto no es admisible. Hay un último problema que es el que plantea el inciso primero del artículo 34 de nuestro Código Penal, cuando se refiere concretamente, el inciso primero del artículo 81 del Código Penal, cuando se refiere a la emoción violenta. ¿Qué es la emoción violenta? La emoción violenta es una culpabilidad disminuida, pero nosotros lo tenemos solamente en el artículo 81 del Código Penal y no lo tenemos como una fórmula general de imputabilidad disminuida. Muchos códigos tienen fórmula general de imputabilidad disminuida. En realidad el artículo 81, el inciso primero del 81, con la emoción violenta, viene a reemplazar un viejo artículo absurdo que pretendía que cuando el marido sorprendía a la mujer en adulterio podía matarla, le daba el derecho de matarla, una barbaridad de esa naturaleza. Bueno, el artículo 81, para evitar esa barbaridad, habla de la emoción violenta como atenuante. Emoción violenta como que las circunstancias se hicieran excusables. Exactamente. Ahora, como está solo referido a ese artículo, referido a los delitos de homicidio y de lesiones, no se extiende a los demás. Ante la falta de una fórmula general de imputabilidad disminuida, esta única previsión de imputabilidad disminuida del 81 es muy problemática. Pensemos lo siguiente: emoción violenta que las circunstancias hicieran excusable. Yo soy un sujeto al que otro me debe dinero que yo necesito por trabajo que le presté para alimentar a mi familia, etc. Voy a cobrarle el dinero, el tipo se burla de mí, me hace pito catalán, etc. Anda a cobrarle a Gardel, todo ese tipo de cosas. Me irrito, claro, una emoción violenta, claro. Hay algo arriba del mostrador, agarro algo arriba del mostrador y con un arma le digo: no te muevas, esto me lo llevo, y me llevo algo que hay arriba del mostrador. Aunque a los 5 minutos me arrepiento y diga: no, ¿qué hice? Voy y le devuelvo la cosa. El robo a mano armada está consumado y tiene un mínimo de 5 años. Me hubiera salido más barato matarlo. Tiene un mínimo de 1 año. ¿Parece correcto? Creo que no.
Entonces creo que la figura del artículo 81 habilita, en función del principio de proporcionalidad, que impide exceder el marco de la culpabilidad en la pena, en función del principio de proporcionalidad de la pena que se deriva del principio del republicano de gobierno. Yo creo que en algunos casos hay que hacer una integración por imperio constitucional, por imperio del principio de proporcionalidad, por imperio del principio de racionalidad, e insisto en el principio republicano. Creo que hay que hacer una extensión analógica in bonum partem del artículo 81 del Código Penal en algunos casos. Bien, con esto terminamos lo de esta parte de la imputabilidad. Hay otro aspecto de la imputabilidad que es aquel que puede comprender o que comprende la criminalidad del acto, pero no puede adecuar las acciones a esa comprensión. Bueno, esto lo vamos a dejar porque lo vamos a ver junto con el estado de necesidad. Realmente es una circunstancia que genera un estado de necesidad. La próxima nos vamos a ocupar del error de prohibición, de la otra incapacidad, la otra circunstancia que excluye la posibilidad de comprensión de la criminalidad. De cualquier manera, quería apuntar algo sobre esto de la imposibilidad de comprensión. Hay una figura que es bastante discutida en el ámbito psiquiátrico, en el ámbito psicológico, que es la del psicópata, la personalidad psicopática o psicópata. Si existe o no existe es una cuestión que lo dejo a que lo resuelvan los psiquiatras y los psicólogos, etc. El psicópata sería una persona que no tiene capacidad para introyectar valores, para internalizar valores. Es decir, así como hay una atrofia del aspecto intelectual, toda la debilidad mental, la oligofrenia, hay otros sujetos que no son oligofrénicos, pero que tienen una incapacidad de la esfera emocional de la personalidad. Dicen, si realmente existe, esto lo dirán los psiquiatras y los psicólogos, si realmente existen personas que tienen una incapacidad de introyectar o de internalizar valores, fundamentalmente, incluso cualquier clase de valores, incluso hasta los valores mafiosos, no pueden introyectar valores, no pueden desarrollar la esfera emocional, la esfera afectiva de la personalidad, tienen una atrofia de la esfera afectiva de la personalidad, bueno, directamente sí, serían inimputables, serían incapaces de comprensión de la criminalidad. Bien, con esto les cierro el panorama de la cuestión de la imputabilidad como incapacidad psíquica de comprensión de la criminalidad y por ende como incapacidad psíquica de culpabilidad. Como les decía, en la próxima nos dedicamos al error de prohibición como otra de las causas de exclusión de la culpabilidad.